Bien, empezamos con retraso, pero realmente es un verdadero misterio cómo han conseguido llegar a la sala, porque no estaba fácil. Hemos encontrado a 4 o 5 personas perdidos intentando llegar, porque había, como bien ha indicado Maciej Stachiński, señales contradictorias. El mundo también lanza señales muy contradictorias y el tiempo que vivimos es realmente convulso. Y es precisamente por eso por lo que hemos considerado que tenía mucho interés presentar en Bruselas un libro que acaba de publicarse, La guerra, teoría para comprender los conflictos del siglo XXI. La guerra ha vuelto a llegar a las puertas de nuestras casas, a las puertas de Polonia y de algunos otros países de la Unión Europea, y hay conflictos muy graves que están también en un entorno muy cercano desde el punto de vista de nuestros intereses, además de la multitud de conflictos regionales, de estos que se llaman secundarios muchas veces y que no tienen tanta repercusión en los medios de comunicación. Sin embargo, entender la guerra en el siglo XXI es entender la política y los conflictos políticos y la historia, cómo somos en este momento también desde el punto de vista de la psicología social los seres humanos. Donde está el hombre está la guerra. Tenemos a uno de los grandes expertos, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, polemólogo. Hay una ciencia, la de la polemología. Hay que entender la guerra para intentar no caer en ella. Y en estos tiempos hacen falta análisis finos, análisis que vayan más allá de lo que en una primera instancia podemos ver y que analicen en su globalidad las grandes vulnerabilidades y las fortalezas que podemos tener. Él, entre otras cosas, es experto en yihadismo, es experto en todas las cuestiones de desinformación, de guerras híbridas, de historia de la guerra, es capitán de fragata, es un gran amigo. Les puedo asegurar que es una de las personas más inspiradoras que yo he conocido en mi vida. Releo algunos de sus libros cada año o cada año y medio y siempre encuentro nuevos elementos de análisis que ayudan al trabajo que realizo, a los artículos que escribo y a mi manera de entender los problemas de época. Con esto lo que les quiero decir es que tenemos una enorme suerte de contar hoy con él. Y vamos a hacer un pequeño experimento antes de que Federico empiece a hablar. Federico, en tu libro aparecen grandes pensadores de la guerra. Yo quiero saber qué te evocan en términos de capacidad o fortaleza los siguientes nombres. Vamos a interactuar. Maquiavelo. Maquiavelo, el poder, pero no solamente el poder. En Maquiavelo me gusta por la gestión del poder, pero un político tiene que hacer algo más que gestionar el poder. Tiene que crear poder, tiene que fijar unos horizontes, fijar unas ideas hacia las que ir. Pero como gestor del poder, Maquiavelo es un referente. Bien, Clausewitz. Clausewitz es la guerra como pedagogía sangrienta, la utilización sangrienta del poder. Va de lo fuerte a lo fuerte. Liddell-Hart. Liddell-Hart es el contrario de Maquiavelo. Perdón, es el contrario de Clausewitz. Va de lo fuerte a lo débil. Es lo que los clásicos de la literatura china llaman el cocinero, el cuchillo del cocinero Qin. Corta, pero no desgarra. Es una forma sutil de hacer la guerra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el ataque a la psicología de los líderes, el ataque a las líneas de comunicaciones, la interrupción de suministros, el corte de la cadena de mando. No se trata, Liddell-Hart no destruye los ejércitos, los deja inoperantes. Sun Tzu. Sun Tzu es la suma de Clausewitz y de Liddell-Hart, con preferencia por Liddell-Hart. Münkler. Es un pensador alemán de este siglo. Su libro Nuevas y viejas guerras es un gran clásico. Lo que pasa es que en ese libro Münkler no preveía que volviera a haber guerra en Europa. Y se equivocaba. Bien, ahora
un segundo juego para ir introduciéndonos en cuáles han sido los grandes clásicos pensadores de la guerra. Sun Tzu, siglo VI, Maquiavelo, siglos XIV y XV, Clausewitz, siglo XIX, Liddell-Hart, siglo XX, Münkler, siglo XXI. Los grandes pensadores de la guerra, los grandes analistas de la guerra, siempre son actuales. Pero si tuvieras que quedarte con uno para reflexionar sobre el tiempo actual y el conjunto de sus crisis, más allá de cuestiones éticas, ¿cuál elegirías? Bueno, la gente en el siglo XX, en el siglo XXI se ha acostumbrado a informarse. Yo prefiero pensar. Y esta gente evoca pensamiento. Si yo tuviera que quedarme con uno, sin duda sería Maquiavelo, aunque no me guste su condición de mero gestor del poder. Le faltan las finalidades que tiene que tener el político. Y lo enriquecería con Sun Tzu, porque Sun Tzu es inspirador. La utilización de los contrarios simultáneamente genera unas dialécticas que son muy útiles porque la guerra utiliza lógica política, es lógica dialéctica. Una cuestión. Cuando has dicho sobre Maquiavelo la gestión del poder sin objetivos políticos, entendemos esto en el siglo XXI, objetivos políticos democráticos que piensen en el interés general. No, vamos a ver, yo cuando Maquiavelo se preocupa de cómo utilizar el poder, pero no tanto de qué hacer con el poder, que es de lo que se tiene que ocupar un político. El político tiene que decidir qué hacer con el poder que se le da. Muy bien. Pues después de este pequeño juego, para introducirnos en algunos de los pensadores y para estimular nuestra imaginación política, pasamos a la presentación. Tienes la palabra. Gracias por venir. Pues un privilegio y un honor tener la palabra en la Casa Europea de la Palabra, que eso es tener la palabra europea. En fin, yo les he traído este libro. Este libro es heredero de... a ver, ya no me obedecen ni los mandos. Ahí. Este libro es heredero de una tesis doctoral del año 2009, de la que en 2011 saqué 2 libros, uno Entender la guerra y el otro La ecuación de la guerra. La ecuación de la guerra, en mi modo de ver, no necesita una revisión, pero Entender la guerra sí. Es un libro que tuve el honor de que me lo prolongara la ministra Carme Chacón y me gustaría hacer un homenaje a ella en esta sala. En fin, me pareció muy inspiradora. Y bueno, polemología, polemos pantón, la guerra es el padre de todas las cosas, que decía Heráclito, sería la ciencia que estudia la guerra como hecho social. Me gusta mucho la definición de Boutoul, la lucha armada y sangrienta entre agrupaciones organizadas. Podemos plantearnos la guerra, y voy a respirar despacio para los traductores. Intérpretes. Intérpretes, mejor precisión, palabra mucho más oportuna. La guerra podemos verla como una actividad en derecho que comienza con unas causas, jus ad bello, se desarrolla de un cierto modo jus in bello y acaba en un acuerdo de paz. Pero todo el mundo sabe que no es así. Hasta 1985 Estados Unidos utilizó la fuerza en 220 ocasiones y declaró la guerra en 5. La última vez que el Reino Unido declaró la guerra fue en 1942 frente a Siam. El ejército que mejor cumplió la norma de la Segunda Guerra Mundial fue el alemán. Y la Segunda Guerra Mundial no tuvo acuerdos de paz y los que se firman hoy duran en un 50% menos de 10 años. Podemos plantearnos la guerra como una actividad militar, pero Afganistán o Vietnam nos demuestran que, o Argelia para Francia, que quien tiene la victoria militar no firma la paz. Y es que incluso hay una definición médica de guerra que es epidemia de politraumatismos. Y es que la guerra es una actividad jurídica, militar, médica, económica, en relación con el derecho. La guerra es una actividad política y el que no la entienda en términos políticos está errando el análisis radicalmente. Es gestión del poder. Y el maquiavelismo de la estrategia confunde fuerza con poder. Y el poder es mucho más que la fuerza, y mucho más que la fuerza militar.
Y no necesita derramamiento de sangre. Claro, para que haya conflictos tiene que haber diferencias. Las diferencias generan grupos y los grupos hay conflictos. Pero es una cosa que se dio cuenta Freud, la diferencia menor. Cuanto menor es la diferencia, muchas veces mayor es la violencia. Por eso las guerras civiles son las guerras más violentas de todas, porque la diferencia es mínima y se escenifica a través de la violencia. Y hay que comprender las guerras. Hay que hacer, han habido muchos esfuerzos. La guerra de Vietnam se pensaba que era un conflicto contra el comunismo y se convirtió en un conflicto contra el nacionalismo. Con Irak se pensó que era contra una tiranía y se acabó en un conflicto religioso. Hay que comprender qué es lo que estás haciendo y no querer hacer otra cosa distinta con ella. Bueno, la conflictividad mundial ha disminuido desde la caída del muro, los dividendos de la paz, los presupuestos militares cayeron en todas partes, excepto en Asia-Pacífico, desde que siempre han estado creciendo. Pero desde 2015 están aumentando a nivel global. La guerra, la diosa de la guerra es Atenea, diosa de la palabra, porque la guerra es un acto de comunicación también. Y las palabras son fundamentales. Ponerle nombre a las cosas es adueñarse de ella. No es una actividad neutral, es decisiva. Y quien pone los nombres fija las reglas y quien fija las reglas gana, porque no las va a fijar para perder. Las palabras son muy importantes. A ver, y la electrónica también. A ver, ¿hacia ahí? ¿No? Venga, pásame. Te levanto la mano y me pasas la traspa. Vale. Bueno, ¿qué es la desinformación? La desinformación es todo aquello que nos impide el uso de la información disponible. La desinformación no son las noticias falsas. La desinformación está en relación con el control de la agenda informativa. La clave de la desinformación es la agenda informativa. En el siglo XXI solamente mienten los incompetentes. Los demás gestionan la agenda, establecen lo importante, es lo estratégico. El poder está en relación con la verdad. Por tanto, las luchas por la verdad son luchas por el poder. Y el que tiene una sociedad sin verdades compartidas es una sociedad fragmentada. Fragmentar la verdad es fragmentar la sociedad. Pensamos que Occidente es la libertad, es así desde la Ilustración, pero hay algo que es anterior. Occidente es la duda, el cogito ergo sum de Descartes. Quien duda es tolerante y la tolerancia es un paso en la dirección de la libertad. Y la clave de las guerras se sitúan en la información. Eso es lo que decían Ben Laden. El 90% de lo suyo es comunicación. Y la hacía hasta con presentadores para sus ejecuciones. Y en base a una estrategia. Este es The Management of Savagery, la gestión del salvajismo, que es el libro, la estrategia que ellos utilizaban. ¿Por qué hacían eso? Porque hoy en día el pensamiento se difunde a través de imágenes y de narrativas. De imágenes y narrativas. La imagen presenta la realidad, presenta una porción de la realidad como la verdad. Y lo que presenta es verdad, pero hurta el contexto. O sea, las fotos, la foto y la pintura de Goya expresan lo mismo, la inhumanidad del tanque frente a la inhumanidad del soldado francés, la humanidad del niño frente a en paralelo a la humanidad de los patriotas españoles, pero no se presenta lo que hicieron los patriotas españoles el día anterior, ni que pueda haber un RPG apuntando al tanque. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del contexto, porque no interesa. ¿Por qué? Y estas imágenes son escogidas y son presentadas como narrativas, como porciones de la realidad o la realidad misma. Tenemos que ser conscientes
y son emocionales. Y las personas no piensan, obran y sienten, sino que sienten, piensan y obran. Es decir, predominan en el ser humano los componentes irracionales. Y de eso se sirven las narrativas. Las narrativas son selecciones de hechos, que sirven y de referencias y de puntos de vista del conjunto de lo de ahí. ¿Qué se hace con las narrativas? Pues seleccionar los debates. A través de las narrativas se está haciendo gestión de la información. Es decir, está estableciendo los temas de los que se debe de hablar y fijando el silencio en los temas que no interesan. Entonces, para luchar contra las narrativas, lo que hay que hacer es poner en valor los temas que nos interesan. Otra vez, la gestión de la agenda informativa. Porque las narrativas no describen la realidad, sino que las crean y generan el espacio ético que hace posible la violencia. Y gente como esta, el tauhid, la unicidad, eso es lo que significa el dedo, está feliz cuando va a ir a la muerte. Hoy en día los conflictos han aumentado. ¿Por qué? Porque las relaciones han aumentado. Entre el Imperio Chino y el Imperio Romano ni había relación ni había conflicto. Hoy en día las relaciones han aumentado, los conflictos han aumentado, pero la intensidad de los conflictos ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay otras relaciones que interesan restituirlos. Y hasta la guerra de Ucrania parecía que no se iba a producir lo que Carl Smith llamaba la relación amigo-enemigo, pero se ha producido. Y las sociedades, el mundo se mueve de un modo mixto. En unas cosas tiene relación, para unos temas tiene una relación, en otras confronta con otros, y en algunas esta confrontación puede llegar a tener hasta tintes sangrientos. Entonces, esto en un mundo en el que hay medios globales, en el que no hay una gobernanza global y en el que los Estados-naciones se encuentran debilitados, ¿no? Y entonces esto es lo que se conoce como la zona gris. Esta es la curva de la guerra, que sirve lo mismo para el coronavirus, para una catástrofe natural o para una guerra, pero en caso de una catástrofe natural estaría mucho más inclinada hacia la izquierda. Pero esto es lo que es una guerra, dos fuerzas, un choque de voluntades, dos fuerzas en oposición que describen un conflicto. Y esas barras que ven ustedes, esas líneas rojas, pues señalan el espacio de la zona gris, el espacio para la confrontación entre las partes, ¿no? Y son, bueno, pues no llega propiamente a lo militar, o está más o menos camuflado, porque si no ya no sería enfrentamiento en la zona gris, sino guerra de información, ciberenergía, diplomacia económica. Piensen que el hard power es poder militar y poder económico, o sea, son muchas cosas juntas. ¿Qué es una guerra híbrida? Pues una guerra híbrida es la utilización simultánea de elementos convencionales y no convencionales de manera coordinada. En la guerra de la independencia española estaba por un lado la guerrilla, por otro lado el ejército francés y por otro lado el ejército inglés. Pero la guerrilla mal coordinaba con el ejército inglés. Hoy que tenemos cosas como la inteligencia artificial, de la que tanto sabe Maite, pues nos vemos en que esa coordinación puede ser mucho más efectiva y la confrontación de poderes puede ser aún mayor que lo militar. Esto es una cosa. El terrorismo es la utilización mediática de una cierta violencia en beneficio de un concreto proyecto político. Hay una relación del terrorismo y los medios. ¿Por qué? Porque el terrorismo quiere ser noticia y los medios necesitan noticias. Y eso genera pues, situaciones de confrontación muy conflictivas. ¿Y qué hace el terrorismo? Otra vez volvemos a la agenda informativa. Lucha por la agenda informativa. ¿Por qué ETA mataba a las 8 de la mañana? Para estar a las noticias de las 9 de la mañana,
llegar a las noticias de las 3 de la tarde y tener ecos por la noche. Cuando España entró en la Unión Europea, ETA organizó 13 atentados y mató a 5 personas. ¿Para qué? Para que la noticia no fuese el reconocimiento que implicaba para España su entrada en la Unión Europea. Quería ser ellos la noticia. Y eso cuando ya los medios ya no hay una cadena o dos de televisión, sino muchos más, y cuando toda la información disponible en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, se duplica cada menos de 2 años. No falta información. ¿Y cuándo es útil qué hace la desinformación? Desarticular. ¿Y qué desarticula? ¿Cómo desarticula las sociedades? La Trinidad, Fuerzas Armadas, líderes políticos, ejércitos, debilitando individualmente a estas y debilitando el enlace entre ellas. ¿Y cómo se hace eso? Atacando a las instituciones, que son los elementos de juntura. ¿Y cuándo es el mejor momento para hacerlo? Durante las crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son subjetivas y toda crisis genera una crisis de la información. De manera que un ataque durante un proceso de gestión de crisis es mucho más dañino. Y si tú sabes que se va a producir una crisis, ya haces un plan. ¿Y cuáles son momentos críticos para los países? Los procesos electorales. ¿Por qué? Porque todas las estructuras se tensionan en un momento que es conocido y que resulta planificable. En fin, y acabo ya, que Maite si no me va a pegar. Cada tiempo tiene su propia teoría de la guerra. Necesitamos, como decía Maite, un mapa para este Parlamento, un mapa para Europa, un mapa para los conflictos del siglo XXI, porque donde llega el hombre, llega el conflicto. Muchas gracias. Bien, en este Parlamento, habitualmente cuando se hacen eventos, se pone en la planificación que va a haber preguntas y respuestas. De los presentes, ¿a cuántos eventos a los que han ido ha habido preguntas y respuestas? A muy pocos. Pues hoy tenemos preguntas y respuestas y Maciej pide la palabra. Preséntate. Maciej Stasiński, periodista polaco del diario Gazeta Wyborcza. Yo tengo una pregunta muy concreta, puede sonar provocativa, pero creo que no lo es, pero ayuda a bajar desde esa miríade de condicionamientos históricos de lo que es ejercer la violencia en forma de la guerra a un hecho concreto. Dentro de todo ese contexto que usted ha dibujado, ¿cómo presentaría la invasión de Rusia contra Ucrania? Y me explico brevemente. Durante varios meses, Rusia va acumulando tropas en torno a Ucrania, que no es de dominio público, pero sí los servicios secretos se dan cuenta de esto, y durante muchos meses, con cada vez más insistencia, los norteamericanos informan a todos que está pasando algo. Desde el punto de vista de una guerra psicológica, quizás sea de manual, pero es una cosa casi con telón abierto. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Que están acumulando tropas. Hasta en diciembre, creo, en noviembre, la administración norteamericana, por lo menos a los aliados les informa que los rusos habían acumulado 200.000 tropas en la frontera norte y oriental de Ucrania. Cuando comienza el ataque, que nadie se cree que va a ocurrir, todo el mundo piensa que es una cosa solo de presión, porque Rusia lanza comunicados de que tiene que resolverse el problema
con los intereses de seguridad de Rusia frente a los planes de expansión de la OTAN, pero esto son solo palabras huecas, empieza el 24 de febrero la invasión. El comunicado de Rusia es muy sencillo. Vamos a quitar el poder a la camarilla fascista que está en Kiev. Es una operación quirúrgica especial. Luego, en los últimos días, en los días siguientes, cuando la operación especial no procede como se había previsto, salen portavoces del régimen de Putin diciendo que Ucrania, en resumidas cuentas, Ucrania no es un Estado, es una parte de Rusia, no tiene derecho a existir ni como país, ni como Estado, ni como nación. Bien, más o menos esquemáticamente, tal como lo recuerdo, esto fue así. Desde un punto de vista de sentido común, no puede haber una cosa más burdamente primitiva. Es decir, estaba claro que es un país que invade otro país, porque además lo confiesa, que el otro país no es país, le pertenece y le niega al otro, al invadido, el derecho a existir. Parece ser que esto es más claro que el agua, es decir, no puede haber ninguna duda de quién es el agresor, quién es la víctima. Yo creo que hasta hoy día no se puede negar que esto es una guerra tan claramente definible de quién es el víctima y quién no, como el año 39. En definitiva, yo para hablar al público polaco sobre esta guerra he entrevistado a mucha gente en Europa, intelectuales, historiadores, politólogos. Todo el mundo más o menos admitía que Putin se comportó como Hitler. Siempre hay diferencias, pero tan claro como Hitler. Y el appeasement, con las lecciones que se pueden sacar de Europa, tampoco ahora va a servir y todo esto. Casi todo el mundo coincide en esto. Ya termino. ¿Cómo se puede explicar, dentro de todo ese contexto teórico, que haya todavía en el mundo la confusión sí, aquí cabe, por ejemplo, ese dominio de la narrativa, pero ¿qué narrativa? Los propios agresores han dicho lo que quieren y han cumplido su amenaza. ¿De dónde puede surgir todavía, y por qué surge todavía, malentendidos, simetrismo, equidistancia, cosas de estas? En un mundo de global circuito de información, y de hecho, lo que creo es más importante, es que el agresor no ha ocultado en ningún momento su intención y no ha ocultado que solo está cumpliendo lo que se ha propuesto: aniquilar a una nación de 50 millones de personas. Y lo dice prácticamente todas las semanas, hasta hoy día. Ya está. Bueno, esto que me está factual, en esa descripción le han faltado unas cosas más que habían tenido al mundo entretenido con Bielorrusia, simulando una crisis con unos vuelos que traían unos emigrantes que dejaban allí, que entraban, mientras se producía esa acumulación, y que además creo que habían hecho acopio de reservas, o sea, y además habían utilizado también el arma energética, la reducción de suministro energético a Europa. Y bueno, pues está claro que la Unión Europea, la postura de la Unión Europea es la que es, y yo creo que es solidaridad absoluta con Ucrania, y es más, diría que Occidente, en un sentido que trasciende lo cultural y en el que cabría incorporar a Japón, se ha mostrado solidario con Ucrania. Y al hilo de lo que usted dice, es claro que hubo una condena en Naciones Unidas a la actuación de
rusa, yo creo recordar que hubieron en total, en las 5 votos en contra fueron en la Asamblea General, y unas 20 excepciones de países situados en lo que un concepto prorruso, que es la idea de sur global. Luego, es cierto que cuando se mezclan los intereses, pues Rusia ha conseguido recolocar su energía, y los países, a la hora de aplicar las sanciones, han sido menos generosos que con esa condena. Pero el mundo es el que es. Yo solamente trato de explicar cómo son las ideas o las teorías que sirven a la guerra. Pero luego, la teoría sirve... Hay una frase de von Moltke que a mí me gusta mucho, que es: no hay plan que resista el contacto con el enemigo. Es decir, se produce el contacto con el enemigo y se te desbarata el plan, ¿no? Eso procedía luego con 2 ideas, que es el propósito del mando y la cultura de las Fuerzas Armadas, para adaptarse al enemigo. Pero bueno, que más vale tener un plan, que es la teoría, que no ninguno, ¿no? Que la teoría sirve para eso. Y el enfoque de mi libro es un enfoque teórico. Teórico. La teoría no la conoce la gente. Es que la teoría, las teorías son atalayas con las que mirar el mundo. Luego la cambiarás, o no la aceptarás, o la criticarás, pero primero conócela. Yo solo quiero completar que... Dale Sí, gracias. Que el invasor no ha tenido que recurrir a ese aparato sofisticado del dominio de la narrativa, de esa cosa de confundir, engañar con la imagen. Dijo claramente lo que hace. Y a pesar de eso, esa burda violencia, 0-1, burda violencia, siembra confusión. Y el presidente de Brasil puede decir: yo no sé, para la guerra se necesitan 2. Los 2 que luchan, entonces que se pongan de acuerdo, entonces no se sabe quién es el culpable. Al libro que estaba diciendo, Maite y yo llevamos hablando de narrativas en España desde el año 2008 o 2009. Ahora se han puesto de moda y todo narrativas, pero es que la realidad, están 2 cosas, la narrativa y la realidad, pero es que la realidad es muy importante, y también hay que decirlo. Tenemos que seguir hablando de narrativas, porque las narrativas son muy importantes, pero la realidad también es muy importante. Maciej, yo quiero indicar algo a tus comentarios. Por una parte, el Putin, que es, además nos lo suele decir Federico, es mediocre. Y por otra parte, estaba convencido en su microcosmos, estaba convencido de que hablar de la necesidad de ese neoimperialismo iba a ser aceptado por el mundo. Y había considerado que los líderes mundiales se lo iban a aceptar. Efectivamente, se comportó como Hitler. Pero él, ese mundo que trabajaba además en la desinformación y en la injerencia desde hacía años, de una forma que las democracias occidentales no habían prácticamente percibido, pensaba que iba a poder dar el pelotazo desde el punto de vista de la desinformación y del miedo. Y le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho. Esa acumulación de tropas lo que buscaba es el desistimiento de los líderes occidentales, a los que pensaba que eran muy flojitos, y pensaba además que en redes sociales ellos, que habían trabajado la desinformación durante años en los nichos de los terraplanistas, de los anticiencias, de los antivacunas, de las conspiraciones más diversas, marcianos, en fin, que habían ido seleccionando y filtrando a unos tipos de personalidades y que activaron para llevarlos a una serie de temas de conspiración que les interesaba en la ultraizquierda, en la ultraderecha, en el orbe, en todo el globo terráqueo, de forma globalizada. Pensaba que ahí iba a poder trabajar con esa cosa burda, pensaba que le iba a salir bien. Y curiosamente le salió mal. Ellos, los artistas de la desinformación,
colaborando con Irán, con Venezuela, con Cuba y, bueno, o sea, distintos sistemas autoritarios unidos en la desinformación de fondo contra las democracias, les salió mal. Por unos azares y por algo muy misterioso que es el carisma que en aquel momento tuvo Zelensky y la reacción de justicia, de petición de justicia, que fue superior al miedo. Así que, efectivamente, que es burdo, se comportó como Hitler. Ellos habían trabajado la desinformación en cosas regionales, pero ahí les falló. Pero yo sigo insistiendo, que a lo mejor me equivoco, que en este caso, para justificar esta guerra, yo no veo que Putin hubiera en los meses o años anteriores hubiera recurrido a la desinformación como maquinaria para despistar y desorientar. Creo que en este caso no, es que ni se cuidó de justificar esto. A posteriori lo hizo, pero creo que fue abiertamente violento sin haber sembrado antes, digamos, una preparación psicológica de la operación. Creo, pero a lo mejor me equivoco, porque no... Traerle a colación una frase de Derrida, el filósofo francés, en el sentido que él decía que no hay que estar atento a en qué nos miente el mentiroso, sino a la finalidad del mentiroso a la hora de mentirnos. Es decir, no se trata de este tema o de aquel tema, se trata a la hora de desinformar de desestructurar la sociedad, no es desestructurarla en relación a la guerra de Ucrania. La relación de la guerra, el tema de la guerra de Ucrania puede ser un tema, pero es que hay otros temas que hacen mucho más daño que ese, y en ese sentido traer a colación el informe que habéis sacado vosotros sobre desinformación por parte de Rusia. Fíjate, desde Crimea sí que estaban trabajando la desinformación y estaban preparando temas de desinformación, pero posiblemente y afortunadamente no tenía una visión realista de sus propios recursos. Afortunadamente, digo, porque si no, estaríamos en una situación muy complicada en este momento. O sea, le fallaron cosas, sus servicios de análisis y sus servicios de información y lo que era de verdad su ejército le habían mentido. ¿Y los recursos de la víctima? Efectivamente. Y Zelensky fue una sorpresa mundial, porque se convirtió en un ídolo, porque era un líder fuerte en un tiempo de líderes que se veían de una manera bastante floja. Y esos líderes más flojos quisieron emularle ante los medios de comunicación y ante las redes sociales y ante la sociedad que había captado la imagen de alguien poderoso que estaba haciendo algo correcto. O sea que hay muchos elementos que se le escaparon a Putin. Esa es mi impresión personal para entender lo que estás planteando. Por suerte. Puedes darle al micro. Entonces, ¿de dónde viene la confusión, si es que la hay, porque la hay, en la respuesta del Occidente democrático y civilizado frente a esto? Porque hay confusión. Y creo que ella no es fruto de una campaña sostenida de desinformación, sino más bien de miedo, desistimiento y bajos intereses también económicos de que vamos a comerciar con Rusia o comprarle tal. No veo esa maquinaria poderosa de desinformación, de propaganda. Creo que actúa más para dentro de Rusia y no para afuera. Pero a lo mejor me equivoco de nuevo. Bien, como eso no son cuestiones teóricas y él es un militar en ejercicio, creo que es mejor que conteste yo de la manera que pueda. Bien, confusión. Lo que yo he visto desde este Parlamento. A mí la impresión que me dio esos primeros momentos después de la invasión, y me sorprendió que tuviéramos una solidaridad muy plena, me sorprendió que Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, tomara el mando desde el punto de vista de la defensa de los argumentos democráticos, de lo que ella llamó mundo libre, y se vino en marzo a Estrasburgo a contarlo.
Y fue muy importante como aglutinador de aquí no tenemos que olvidar lo que esto puede significar, porque este es como Hitler. Esta operación ella la entendió perfectamente a la primera. Eso, uno. Dos, esa reacción de la sociedad en sus redes sociales, en cada uno de los teléfonos móviles y pantallas, generó una necesidad de esos líderes de actuar a tiempo real, porque ahora se está trabajando a tiempo real en tweets, en medios de comunicación, en notas de prensa, de una forma mucho más rápida de lo que antes trabajaban los gobiernos o los poderes institucionales. Tercer lugar, no pensaron que iba a ser tan largo. No sabían si iba a ganar Rusia o no, pero pensaban que iba a ser algo muy rápido. El miedo. Vamos a ver, los poderes institucionales no juegan exactamente la cuestión de la coherencia absoluta, sino la cuestión del mantenimiento de unos equilibrios mínimos y básicos y que el perdedor o el ganador puedan aceptar. Esa situación no se ha dado todavía. Cuando ahora, 2 años y medio más tarde, o casi 3, hay fatiga, posiblemente fatiga en Ucrania, es cuando la nueva estrategia de Putin se ha puesto en marcha. Porque la anterior fue muy fallida, tuvo muchos fallos. Y ahora quiere volver a trabajar la cuestión quiere volver a palpar si los líderes occidentales van a estar a la altura o no, porque la codicia y los intereses están siempre en las relaciones internacionales. En tal sentido, el asesinato de Navalny, informar de que habían asesinado a un ucraniano, el piloto de helicópteros en Alicante o en Castellón, no sé dónde era, porque no se había enterado la policía española, lo avisaron ellos, al mismo tiempo que estaban amenazando a quién y a Kaja Kallas, a la primera ministra Estonia, la que tiene más claro todo esto desde un punto de vista histórico, filosófico, etc., y que es más firme, y algunas otras tropelías que ha realizado el régimen de Putin aquí y allí. Además de algunos de sus, no sé si aliados o esas gentes del pensamiento débil que has citado. Los de 2 no hacen la guerra si uno no quiere. Bueno, eso es algo que Machado, en uno de sus libros, dejó claro que era la mayor estupidez, el pacifismo a ultranza del que suele hablar la izquierda buenista. ¿Qué es el pacifismo a ultranza? Si somos pacifistas a ultranza, los sinvergüenzas, los delincuentes o este tipo de sujetos se hacen con el poder. Hay cosas y circunstancias ante las que hay que plantarse si queremos seguir teniendo las mismas reglas de juego, en este caso las reglas de la democracia, y que el orden internacional no se convierta en un verdadero despropósito. Y Antonio Machado lo tenía clarísimo en esos tiempos en que una parte de la izquierda reclamaba el pacifismo absoluto. Y él decía, el pacifismo absoluto es una estupidez igual que la guerra absoluta. Así que eso es como yo he visto desde este Parlamento con... Vamos a ver, una cosa son los sentimientos y otra cosa es el análisis político. El análisis político hay que intentar verlo de una manera fría para no equivocarse mucho. Y aun y todo siempre puede haber elementos que no seamos capaces de ver y que son los que van a condicionar el futuro realmente. Eso no lo sabemos. Pero cuando intentamos hacer análisis tenemos que hacerlo con frialdad. Y a mí, como responsable político, como persona electa, he intentado ver todo esto y la evolución de nuestros líderes de la manera más objetiva posible, sin dejarme envolver demasiado por las, comillas, narrativas de cada momento. Y lo que me ha parecido ver es esto. No sé si me equivoco, tal vez me equivoque, puede que me falten muchas cosas en el análisis, pero la confusión no es algo estable.
serán dinámicas y oportunidades de entrar en nuestras vulnerabilidades. Y Putin, que falló, sin embargo, en un conflicto que se alarga y que ya hay fatiga y cuesta dinero, pues ahora es posible que haya unas ciertas contradicciones en los líderes. Pero por otra parte también hay una parte de ellos que están tirando hacia adelante. Y sí que hay una cosa que es una de las contradicciones más importantes del tiempo de estos discursos tan poderosos y tal. Como pensaban que iba a durar poco tiempo, pensaban que los compromisos desde el punto de vista de entrega de armamento no iban a tener que ser efectivos, porque ganarían o perderían, pero no tendrían que entregar tanta munición, tanto apoyo económico, tanques o tecnología, aviones, etcétera, etcétera, porque como la generación de las cadenas de suministro, la generación del entrenamiento de quienes tienen que utilizar cierto armamento mucho más sofisticado es largo, pues se iban haciendo un poco los tontos. ¿Por qué? Porque, hombre, apoyamos, pero nos cuesta dar de lo nuestro. Y no sé si con eso más o menos te he contestado, porque Federico no puede contestarte. Perdón, porque creo que igual voy un poco a contracorriente. Muchas gracias por la presentación, en primer lugar, pero yo hay varias cuestiones que me surgen después de haberos escuchado. Me ha gustado mucho lo que, Federico, has comentado sobre la idea de que muchas veces los seres humanos partimos de un pensamiento y luego viene el sentimiento después y sobre todo la acción, y que muchas veces es una cuestión de subjetividad y de sentimientos, pero justamente por eso la pregunta que hacías no es hasta qué punto se puede responder, porque tú, o usted, perdón, hablaba de cómo se puede justificar una guerra cuando está muy claro quién es el bueno y quién es el malo, y yo pienso, pero en realidad hay mucha gente, o sea, perdón, pero hay una parte importante de Europa, sobre todo Europa del sur o más occidental, para los cuales en realidad Rusia como país y todo lo que ha hecho en los últimos 45 años tampoco es algo muy conocido. Obviamente, si alguien se va informando de lo que pasa en 2014 en Crimea, de lo que pasa en 2008 en Georgia, de lo que pasa muchísimo antes, de cuál es la posición que tiene Rusia en muchísimos países, obviamente la primera ministra de Estonia lo sabe porque será una persona muy valiente y también porque es Estonia. O sea, quiero decir que obviamente la relación es muy distinta que alguien de España, que realmente que Rusia sea el malo o el bueno, como hay tantísimos conflictos en el mundo en los cuales tampoco sabes mucho. Yo ahí, y justamente porque hay una parte sentimental que es muy importante, ahí es donde digo, no veo, o sea, no lo veo una locura. Y ahí es donde quería hacer la pregunta de una visión muy crítica de Putin, de decir, es un tipo que no ha conseguido lo que quiere, y yo digo, ¿en qué nos basamos? Porque justamente cuando hablamos de líderes políticos fuertes, se pueden decir muchas cosas de Putin, pero hay muchísima gente, justamente la gente que más, en general, que más critica a los políticos del Parlamento Europeo y a la Unión Europea y esta gente que se dedica a debatir mucho, pues hay mucha gente, incluso en Europa, que valora muchísimo a una persona como Putin. Y no creo que lo valoren porque sea una persona buena o justa, lo valoran porque es capaz y porque lo ven como alguien que tiene poder y es maquiavélico en el término peyorativo. Entonces, yo, eso de que no ha conseguido lo que quiere, yo de verdad dudo. Es decir, acaba de haber unas elecciones en las que ha ganado con 130... Podemos criticar, sí, no, por supuesto, pero quiero decir que tampoco él tiene ninguna necesidad de que su país sea democrático. Es decir, cuando yo estoy diciendo que él... o sea, a él le viene muy bien, ¿no?, que no haya democracia libre. A lo que me refiero es... ¿Hasta qué punto? O sea, tenemos claro que Putin lo está haciendo fatal y que es un tipo inútil. Si él es inútil, entonces muchísimas personas que gobiernan a día de hoy son más inútiles que él porque no vieron lo que pasaba, porque aquí hasta el 24 de febrero, en muchísimas reuniones en el Parlamento, había gente que decía que era una exageración, que los eurodiputados polacos y estonios y tal tenían una relación muy difícil con Rusia y que no había que escucharles porque es que qué pesaditos con Rusia. Eso antes de que Rusia atacara. Entonces, cuando decimos que Putin es muy inútil, pues a mí me gustaría ver las figuras que son más listas que él. Y justamente porque, y ya acabo, en el 7 de octubre con el ataque de Hamas a Israel, hubo una
parte importante en la cual, a nivel de Estados Unidos, que es uno de los, ahora no, pero que era uno de los grandes, ¿cómo se dice?, donantes de armamento a Ucrania, la duda de decir, si ahora Estados Unidos tiene que dar también una parte de su munición y de su armamento a Israel, ese armamento no va a Ucrania, con lo cual podría haber sido otro win-win de Rusia. Yo, ojalá, o sea, me encantaría ser tan optimista de pensar Europa o el mundo occidental está ganando, pero yo en las redes sociales no lo veo, vamos, no es que no lo vea claro, sí, lo veo claro. Creo que no solo Rusia o no solo el gobierno, las personas afines a Rusia, pero creo que la capacidad que tienen de controlar el mensaje en las redes sociales, que es un mensaje sentimental, que es un mensaje realmente que no apela a la racionalidad, porque tampoco lo... En fin, yo no veo para nada, de verdad, no lo digo como algo... Ojalá me equivocara, pero yo, en ese sentido, creo que la comunicación que tienen en países como Rusia a la hora de decir, mirar las élites, lo mal que lo hacen, y mirar nosotros, y cómo funciona eso entre muchísima gente, incluso gente en Europa y gente en España. Agradezco muchísimo los comentarios y me parece que hay una parte que Maciej podría comentar, porque es un periodista polaco que ha podido entrevistar a mucha gente y que puede aportar algunos datos. Le dejamos tiempo al autor para que desde un punto de vista más intelectual pueda contestar, y si no te quedas satisfecha, entro yo también. ¿Vale? Venga, Maciej, ¿te parece? Intentaré ser breve. Si he entendido, la ignorancia de los hechos no justifica ninguna opinión. Si alguien en el sur global no sabe lo que ocurrió y no sabe, se está preparando y no sabe quién atacó a quién, lo siento, no es ninguna justificación. Hay que informarse, hay que informarse. Luego, no estamos hablando de la utilidad, es decir, si es incapaz, es decir, no es lo más importante si Putin es hábil, capaz o inútil y falló. Esto es hasta cierto punto secundario. Está claro que quería conquistar Kiev en 4 días. Esto es un hecho. Llevamos más de 2 años de guerra. En este sentido falló. ¿Domina la narrativa? Yo no lo veo. Si hay confusión en las redes sociales, muy bien. No hay remedio para la tontera. La gente en las redes sociales mantenía que los norteamericanos bombardearon en septiembre de 2001 a sí mismos para conseguir petróleo en Irak. Teorías de imbecilidad y de ignorancia y de una mente conspirativa existen, van a existir, y las redes sociales son solo una caja de resonancia. Tampoco es ningún argumento. ¿Quién atacó a quién? ¿Hay algunas dudas hoy día cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial o no? ¿O todo es una narrativa? Y se puede interpretar. Entonces, lo básico es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Y la confusión es una cortina de humo, nada más. No es ningún argumento para justificar una posición de equidistancia, de yo no sé, a lo mejor, en fin. No. Los hechos son los hechos. Absolutamente. Simplemente quería decir que hablas del caso de Estados Unidos. Hay elecciones pronto en Estados Unidos y, por ejemplo, quiero decir, si Donald Trump acaba siendo el presidente de los Estados Unidos, todavía no sabe... O sea, yo no, de lo que he leído, tampoco ha sido nunca muy claro en lo que va a hacer, si va a seguir dando ayuda militar. Y eso es un hecho, eso es factual. Hombre, creo que, o sea, es otra cosa que creo que va a afectar lo que va a pasar en Ucrania. Quiero decir, el resto moralmente, yo ahí no me meto, obviamente. O sea, simplemente digo que la ignorancia, o sea, la gente ignorante o no, en Estados Unidos y en muchos países tiene derecho a voto. No tienes un análisis anterior de decir tú vota y tú no. Entonces, esa gente, si hay una parte importante, por ejemplo, de los estadounidenses que consideran que no tienen nada que hacer en Ucrania o de dar
armas a Ucrania. Yo creo que eso sí que es importante. Nada más, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho. Gracias. Bien, precisamente el hecho de que en este momento la democracia norteamericana esté muy débil por efecto de varios lustros de desinformación, cuyo origen, una parte de lo que son esas teorías conspirativas que han generado pues, ejércitos de personas, ejércitos sin saber ellos, de personas que creen cosas bastante absurdas, pues como, no sé, marcianos, mezclado con terraplanismo, cosas así que en otro momento pues, nos habría parecido de risa, porque si eso ocurre en los tiempos analógicos con cuñaos en el bar, pues no les haces ni caso. Sin embargo, en este tiempo de redes sociales permite que las agendas, algunas veces ciertas agendas mediáticas se trastornen y generen eso que es la confusión o las cortinas de humo. Y precisamente como la democracia norteamericana está muy rota, porque en lugar de pensar en todo lo que los norteamericanos tienen en común, sus retos en común, el que la democracia es en cosas muy importantes, la gestión de la discrepancia, y porque en la mentalidad de irracionalidad que se ha ido introduciendo en muchas personas en los Estados Unidos, lo que era un adversario político se ha convertido en un enemigo político, y eso ha generado una enorme debilidad, ya pues desde 2012 hasta ahora, muchos años para llegar a la invasión, a lo que ocurrió, a los hechos del Capitolio cuando Trump pierde las elecciones. Y tenemos los mismos candidatos de entonces que, desde el punto de vista de lo que es unir a la sociedad norteamericana y fortalecer la democracia norteamericana, no son las personas ideales. Estando así, el país con el ejército más poderoso del mundo en la OTAN y quien ha servido para hacer frente a los conflictos que los europeos hemos visto de refilón, mientras hacíamos otras actividades, porque pensábamos que con nosotros no iba el conflicto bélico real. Estando eso así, es precisamente cuando el Parlamento Europeo y las demás instituciones europeas, especialmente el Consejo y la Comisión, inician una reflexión muy extendida, llega hasta el The Economist, para hablar de si estamos preparados para el mundo que viene. O sea, hay muchas cosas que se están moviendo y que tienen que ver con todo esto. Y yo no sé si, dicho esto, aquí el autor quiere... Yo, dos matices en lo que he estado diciendo. Nada humano me es ajeno. Es una frase de Terencio, creo recordar. O sea, todo lo humano me alcanza. Pero es que en el siglo de la globalización nada es ajeno. Todos somos fronterizos con todos. Por ejemplo, en Internet. Madrid es fronterizo con Kuala Lumpur en los aeropuertos. O sea, no hay nada que quede lo suficientemente lejos para que no te afecte. Llegará más, o llegará antes o llegará después, pero llegará. Entonces, todo lo que pasa en Ucrania interesa a España. Luego otra cosa es que has dicho, y es en relación a la democracia y a los regímenes autoritarios. La legitimidad de un régimen autoritario está en la eficacia. La legitimidad de una democracia está en la voluntad concertada de millones de personas. Las democracias siempre, cuando luchan contra el terrorismo, aparentan ser más ineficaces que los regímenes autoritarios. ¿Por qué? Porque su poder es mayor, porque la voluntad concertada de millones es mucho más poderosa que la voluntad de una sola que dirige a unos cuantos que en cuanto esta tambalee se caen. Y tenemos dos peticiones de palabra. Por favor. Mi nombre es Roberto Darin, soy un periodista italiano de Il Sole 24 Ore. Mi español es muy básico, pero puede ser que esta vez sea una fortuna. Porque me parece que con las palabras de mi amigo Machi, miedo y cobardía sean como sinónimo.
Entonces quisiera preguntar a Federico y a Maite. No lo son, sí o no, porque los pueblos europeos creo que en este momento no sea cobarde, pero tenga un miedo. Yo no doy ningún tipo de evaluación, de juicio, pero no es igual comentar que los miedosos sean cobardes, porque me parece importante introducir un tema que no es secundario. La mayor parte, yo lo comenté con Machi ayer o hace 2 días, que muchos europeos en este momento no quieren apostar con Putin para averiguar si tiene o no tiene o cuánta fuerza tiene sus armas nucleares. Eso es un tema de política europea muy de actualidad. A ustedes. A ver, miedo, temor, o sea, ¿qué es una persona valiente? Es una persona que tiene miedo pero que lo supera. ¿Y qué es un cobarde? Una persona que tiene miedo y que no lo supera. Voy a ir un paso más allá de lo que usted está diciendo. Vamos a un mundo más multipolar. La globalización nos está haciendo converger. Y vamos a converger en temas de seguridad. Es decir, los regímenes de seguridad que estamos teniendo los estados occidentales en el largo plazo no son sostenibles. Eso no es convivir con el miedo. Es decir, vamos a tener que convivir más con el miedo. Y vamos a tener que, para continuar siendo democracias, mantener los mismos estándares de seguridad. Fíjese, le estoy diciendo, yo creo que es una cuestión, Maite, bastante relevante. Convergencia en economías es convergencia en seguridad. Convergencia en seguridad es bajar los niveles de seguridad y ser capaces de mantener los estándares de libertad, lo cual nos va a obligar a convivir con el miedo y a no ser cobardes. Tienes que contestar a lo de las armas nucleares. ¿Qué es la disuasión nuclear? La disuasión nuclear es meter en la cabeza del contrario que tú tienes armas nucleares y que tengas que gestionar tus relaciones con ese tercero con las armas nucleares. Eso está ahí y eso va a ser seguir y vas a tener que convivir con eso. No puedes ignorarlo. Sun Tzu. Sun Tzu. Vamos, las armas nucleares, o sea, idea de Mao. Mao calificaba las armas nucleares como tigres de papel, porque no podían utilizarse porque el costo era la destrucción del mundo. Entonces eso las convertía, en opinión de Mao Zedong, en tigres de papel. Las armas nucleares se han planteado por algunas superpotencias como los mojones de sus dominios, que intentan ahora extender. Sí, yo quería ir un poco al hilo de lo que decía el señor Marieski en relación de, o sea, si lo he entendido bien, o sea, su principal pregunta y cuestión es por qué, habiendo un hecho tan claro, ¿no?, que hay un agresor y un agredido, ¿cómo es posible que en algunos países occidentales, incluso la población, cuestione ese hecho, ¿no? Y yo creo que, bueno, la respuesta es bastante clara, ¿no? Rusia ha dominado totalmente el campo de la narrativa en ese sentido. Y no, o sea, no solo ahora, no hablo del año 2021, finales del 21, principios del 22, hablo de incluso la invasión de Crimea o incluso antes. O sea, Rusia ya estaba preparando un discurso en relación de que, bueno, es que solo hay que ver discursos de Putin y de sus ministros refiriéndose a Zelensky como un fascista, ¿no? Cuando él viene de familia judía o es un nazi y tal. O sea, no viene de ahora, quiero decir, y Rusia ya estaba preparando este terreno, todo el terreno de este tipo de discursos, y desgraciadamente, bueno, pues este discurso ha calado en gran parte de la sociedad occidental.
Y, por tanto, creo que en ese sentido los europeos tenemos que hacer autocrítica. No hemos sabido contrarrestar este tipo de discursos y, por tanto, aquí tenemos la consecuencia, ¿no?, de los resultados de lo que ha pasado. Luego, también podemos decir que tenemos varios caballos de Troya dentro de la Unión Europea y yo creo que eso es un hecho bastante significativo y que hace también más daño aún a este tipo de combatir con la desinformación. Un par de apuntes antes de pasarle. Yo me ocupo de las ideas, Maite de la realidad. Desde el punto de. Yo he contratado a Magic también. Vale. Desde el punto de vista de las ideas, que es el campo en el que yo me puedo y me debo mover. La realidad de una contienda debo evitarla porque soy militar en activo. Pero sí le voy a contestar desde un punto de vista ideológico. Antes saqué la estanza, que tenemos aquí un amigo italiano, la estanza de Julio II, la Academia de los Filósofos, el famoso Rafael, cuadro de Rafael que se hizo pintar. ¿Por qué? Para recurrir a los orígenes de Occidente. Y yo dije que los orígenes de Occidente no es la libertad, es la duda. La duda genera la tolerancia la libertad. La duda, cuando nos golpean en la duda, el conjunto del sistema reverbera. Y entonces te plantean Zelensky, judío. Dice, no, es un nazi. Y te chocan, porque van de lo fuerte a lo fuerte, en términos de ideas, en términos clausewitzianos. Y entonces, nazi, judío, te hacen dudar, te hacen tal, te sacan las teorías de que el 11S fueron los propios americanos para ocupar, y eso te debilita, te hace pensar. Eso, no hace falta decir mentiras sobre la guerra de Ucrania cuando puedes recurrir a eso y conseguir tus objetivos de la misma manera. Bien, no sé si... Machi, yo primero, venga. Bueno, lo primero, tenemos que entender que nosotros somos sociedades abiertas. Que al ser sociedades abiertas, la responsabilidad, irresponsabilidad, racionalidad, irracionalidad, caballos de Troya y personas muy voluntariosas en su participación en redes sociales o lo que sea, pero con unos niveles de argumentación, en fin, discutibles con respecto a la realidad, tienen un efecto en la sociedad. Las percepciones que cada uno de nosotros tenemos son particulares. Yo he expresado la mía. Yo no creo que Putin haya triunfado en las narrativas, porque si fuera así, eso tendría un enorme valor electoral y los líderes de los distintos Estados miembros se estarían comportando de una manera distinta. O sea, no me parece que haya ganado. Eso por un lado. Por otra parte, él pensaba que iba a ser una guerra rápida, él pensaba que se iban a caer que la sociedad se iba a asustar, que los líderes se iban a asustar. Eso no ha sido así. Otra cosa es que en la fatiga de la guerra, Putin vea nuevas oportunidades para... Pues, el trabajo de la guerra, que es político, es conseguir que tu voluntad se imponga y que flaquee psicológicamente el otro. Bueno, eso está en curso, ¿qué se diría? Yo tampoco me flagelaría porque... Un segundo. Sí. Y dudar hace flaquear la voluntad. Pero, sin embargo, dudar es parte del espíritu de las democracias. Entonces, nuestra gloria y nuestro tormento es que somos sociedades abiertas. Y hay una cosa que viene de lejos, y ahí es donde, en lo que también confía la alianza de todos los autócratas que mandan esos mensajes absurdos, pero que terminan en la ultraizquierda, la ultraderecha, etcétera, etcétera, y que ellos aspiran a que el modelo conspiracionista de ver la realidad sea hegemónico. Y eso terminaría con las democracias, porque ya la verdad no importaría. Entonces estamos en un momento en que sí que las democracias tienen un elemento de amenaza grande más allá de lo de Ucrania u otras cosas. Y es que cada uno de nosotros somos el centro del sistema. Y cada uno de nosotros puede perder el pensamiento democrático.
y dejar de dudar y convertirse en un tifosi. O sea, que vaya pasando más lo que está pasando en Estados Unidos, de una forma más radical, más profunda. En Europa creo que estamos intentando analizar de una manera distinta que en Estados Unidos, y antes de que ocurra lo de Estados Unidos, qué ocurre, qué está ocurriendo con la desinformación, y por eso hemos tenido la Comisión Especial de Injerencias. Estamos en una situación de riesgo general de que cada uno de nosotros deje de ser demócrata. Si yo a ti o a ti, que no compartimos la visión del mundo, porque no tenemos que compartirla, si en lugar de apreciar lo que estáis diciendo para intentar pensar mejor sobre aquellos problemas comunes que tenemos para resolverlos y tener consensos o no, mayorías significativas o no, en fin, lo que es normal en democracia, si en lugar de eso empiezo a veros como enemigos, que no tenéis derecho a tener mayorías, entonces estamos perdiendo la democracia. Eso lo quieren los autócratas que han hecho las campañas de desinformación juntos, Irán, Rusia y otros amigos, compañeros en la causa desde hace bastantes años y además de forma inadvertida por nosotros durante bastante tiempo, es porque saben que si las democracias se fragmentan extraordinariamente, la gente que en sus países son disidentes no tendrán ninguna esperanza. O sea que hay una pelea por la democracia distinta que en la Segunda Guerra Mundial, pero es una pelea muy importante. Así que, como ha dicho muy bien Federico, en este mundo globalizado desde el punto de vista tecnológico, todo está interconexionado. Y hacer el análisis político y el análisis de la guerra, no solo la violenta, sino de la guerra en general y de los conflictos, es endiabladamente complicado. Pero tenemos que acertar. Y además tendremos que utilizar para el tema de las amenazas híbridas, de las guerras híbridas, etcétera, esos instrumentos de inteligencia artificial, como ha dicho Federico, nos van a poder servir para entender mejor y poder valorar de una manera que no es la analógica, sino bueno, pues la analógica, toda la inteligencia y sabiduría acumulada de lo humanístico, más todo esto otro. Hay gente que sabe hacer verdaderos análisis de redes, etcétera, etcétera, y de cosas muy complejas. Y hemos hablado, creo que antes, en una cosa que hemos intervenido en otro evento, de gente que hace unos análisis muy relevantes como Alto Analytics, por ejemplo. O sea que yo soy una pobre mujer analógica, entonces no doy más de sí que lo humanístico clásico. Pero vamos a tener que utilizar herramientas mucho más perfeccionadas para entender y hacer bien el análisis político en el tiempo en que estamos. Y ya entra Machi. Permítanme que abuse un poco más de vuestra paciencia, pero quiero apelar a una dimensión de la realidad que baja un poco a lo humano. Por supuesto que el fundamento de la cultura intelectual del Occidente es la duda y la autocrítica, el espíritu de autocrítica, cuestionarse a sí mismo sus razones. Pero humanamente, con todos los instrumentos cognitivos y de conocimiento que tenemos, a nivel de seres humanos debemos preguntarnos siempre por lo más fundamental, la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Es un norte muy útil para juzgar las cosas también a nivel geopolítico. Un ejemplo, que la duda, la ignorancia o la cobardía o la inseguridad es característica no solo de la cultura occidental, sino del ser humano, es que es la famosa justificación cuando alguien viola una mujer. La respuesta es: tenía un escote muy profundo, quizá, o la minifalda era demasiado corta. Esto se cae por su propio peso, pero esto se oyó en las salas de los tribunales donde los violadores estaban siendo juzgados. El ser humano recurre a ese tipo de autojustificación o justificación
como si no supiera quién fuera la víctima y quién el violador. Pero esto es de dominio público. Pues a veces hay que restablecer el norte. No es tan difícil. No puedo decir que no esté absolutamente de acuerdo. El autor tal vez quiera hacer una pequeña conclusión final y en este Parlamento yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Así que últimas palabras del autor. Muchísimas gracias a todos y bueno, quienes habéis intervenido habéis estado excelentemente, bueno, excelentes y vamos, muy agradecida por vuestras intervenciones. Bueno, Federico. yo diría que en el turno de palabra la teoría ha vuelto a chocar con la realidad de la guerra de Ucrania, con lo cual viene a demostrar que la teoría es útil. Ya tengo yo que hacer alguna modificación a las ideas, claro, ¿por qué? Porque ¿qué es la verdad? Es la adecuación de la realidad al intelecto, diría Aristóteles. Y un científico te diría que es la última hipótesis disponible, en el sentido de que es revisable. Poncio Pilatos nunca te hubiera contestado a esa pregunta. Entonces, y piensa que Poncio Pilatos era un general romano. Si tú ves el diálogo en el Litóstrotos, a mí yo voy a Israel no digo con mucha frecuencia, pero de vez en cuando sí voy a un convento de las hermanas de Sion, unas monjas francesas que está en la calle, en la Vía Dolorosa, en el sitio donde juzgaron a Cristo, que se conoce como el Litóstrotos. La parte al lado está el sitio de la flagelación y ahí abajo está el Litóstrotos o Gábata, ¿no? Entonces, y yo veo ahí y ves que ese diálogo entre Poncio Pilatos y Jesucristo, que supongo que tuviera lugar en koiné, en el griego como el inglés actual, pues tiene una potencia intelectual grandísima, que hoy la hemos traído a colación con la última contestación, las últimas referencias a la verdad, a lo que está sucediendo, a las dudas, porque incluso a Poncio Pilatos, ¿no? Con estos juzgados le tenía la falda muy corta, tenía el no sé cuánto, tal. Yo creo que los grandes problemas y la realidad es un problema, no se resuelven, sino que se gestionan. Nosotros estamos aquí tratando de gestionar la realidad en esta Casa de la Palabra de la mejor manera posible. Yo invito a atender a la información, y creo que mi libro es un llamamiento a ello, invito a pensar en la realidad que nos ocupa y tiene mucho futuro. Y les quiero decir que el libro es extraordinario. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido, los intervinientes, Machi, Federico, por supuesto, un aplauso. Bueno, es que no sé, yo no puedo hablar.